Hola, hola, hola. Vamos a continuar con nuestro estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos a propósito de un caso de neurosis obsesiva, primera parte o capítulo 1, el historial clínico, inciso E. Este inciso tiene por título Algunas representaciones obsesivas y su traducción. Al menos este título lo tiene conforme a la traducción por James Strachey, la Standard Edition. Por otro lado, la edición de Luis López Ballesteros traduce este apartado, el apartado E, algunas ideas obsesivas y su traducción. Disculpen mi gallo. Así le decimos en México, esto, como una variación en la entonación de la voz. Entonces, aquí ya tenemos trabajo que hacer. James Strachey, la traducción que pasa del alemán al inglés y luego al español, que conocemos, la Standard Edition para los estudiosos, edición normalizada también podemos nombrarla. Está lloviendo ya. Caray, ojalá y no se me vaya la luz. Entonces, Standard Edition dice representaciones. Luis López Ballesteros, que es una traducción mucho más amable, nos dice ideas. Al respecto de esta diferencia de palabras, hemos hecho un gran trabajo desde la interpretación de los sueños, tal vez un poquito antes. Si soy estricto, podría yo pensar que incluso desde las cartas de Sigmund Freud con... No era Wilhelm Wundt, ese es otro. Su gran amigo Fliess, Wilhelm Fliess. En estas cartas de dos médicos, Freud un neurólogo, Wilhelm Fliess un otorrinolaringólogo, un estudiante, un encargado, un especialista de la salud de la nariz, de los conductos y cavidades nasales. Era gran amigo del doctor Freud. Con él establece una relación de amistad, una relación de cariño muy, muy cercana, en la cual Freud le comparte muy feliz sus ideas en una correspondencia ampliamente documentada y de la cual, si mal no recuerdo, forman parte el gran trabajo que está en el volumen 1, en este de aquí, llamado el Proyecto de Psicología para Neurólogos. Desde aquellos tiempos, estamos hablando de 1890 aproximadamente, que Freud se dedica a aterrizar lo que vio en la clínica con Charcot, que Freud se dedica a observar dentro de su natal Viena, Austria, los fenómenos que pudo observar en Francia con Charcot, estudia las histerias, los histéricos que él nombra, empieza a encontrar sus primeros opositores, no tanto por hablar de sexualidad infantil, no tanto por hablar de deseo humano, sino por hablar de histéricos. Sus maestros, recordemos, le decían, no hay histéricos. Freud, no seas necio. Histeri o histeria viene de útero. Es una cosa, una herencia latina. Ajá. Y sin embargo, el doctor Freud sostuvo y comprobó delante de la comunidad médica, he aquí un histérico. Simplemente los opositores tuvieron que ceder. Realmente había histéricos, hombres histéricos. Pero bueno, sin más, comenzamos con el texto. Ahora sí ya me van a interrumpir. Los vecinos trabajan, hacen su escándalo, pero ahora está pasando el ropavejero frente a mi casa. Creo que se escucha. Colchones, bueno, ya basta de interrupciones. Página 147, volumen 10, dice el doctor Freud, Standard Edition. Como es notorio, las representaciones obsesivas aparecen inmotivadas o bien sin sentido, en un todo como en el texto de nuestros sueños nocturnos. Y la tarea inmediata que plantean consiste en impartirles sentido y asidero dentro de la vida anímica del individuo, de suerte que se vuelven inteligibles y aún evidentes. Repito entonces, representaciones o ideas obsesivas vienen
al sujeto, le vienen al obsesivo, a la obsesiva, sin su voluntad, y él o ella no le encuentra ningún sentido, al igual que los sueños. Eso lo vimos en la interpretación de los sueños. En esta tarea de traducción, nunca hay que dejarse despistar por la apariencia de que sería imposible alcanzar una solución. Aún las más locas y peregrinas ideas obsesivas se pueden solucionar con el debido ahondamiento, es decir, con la debida investigación. Ahora bien, se lo consigue situándolas dentro de un nexo temporal con el vivenciar del paciente, vale decir, explorando la primera emergencia de cada idea obsesiva y las circunstancias externas bajo las cuales suele repetirse. Entonces, y esto es impresionante, ¿ustedes recuerdan cuándo tuvieron una idea en particular? Yo al menos no. Yo no llevo un registro. Ah, este día tuve esta idea por esto, esto y esto y esto y esto. Y vaya que yo también me dedico a registrar mis ideas, pero yo no les pongo fecha, yo no las asocio, y eso es justamente parte de mi análisis. Yo no las asocio con eventos en mi propia vida. Sin embargo, lo que el doctor Freud nos dice aquí, eso es posible. Es posible nosotros rastrear las ideas que tuvimos en un momento dado. Ciertamente yo no lo hago porque pues pienso que tengo muchas ideas. Ajá. Y a pesar de que me dedico a registrar algunas, por eso la publicación de mi libro, no las registro todas. Ajá. Pero bueno, hablando de obsesivos, ¿no? Continuamos con el texto. Ahora bien, se los consigue, voy a repetir esto, situando a las ideas dentro de un nexo, dentro de una relación temporal con las vivencias de cada día del paciente. Estoy cambiando palabras, ¿vale? El vivenciar del paciente con las experiencias del día a día del paciente. Vale decir, explorando la primera emergencia, la primera salida, la primera vez que tuvimos una idea, particularmente las ideas obsesivas y las circunstancias externas bajo las cuales suele repetirse. Y esto es curioso. Es como si el doctor Freud nos dijera, somos inmensamente repetitivos. El ser humano acostumbra conducirse entre situaciones semejantes, el día al día. Y ciertamente cuando eso no nos es posible, no nos extrañe que sobrevenga algún tipo de angustia, algún tipo de afecto, no muy agradable que digamos. Pero también aquí hay algo importante de la práctica del psicoanálisis. El psicoanálisis, al contrario de una psicología, digámoslo así, académica, consiste en presentarnos cada sesión, digámoslo así, en blanco, sin un plan. No vamos a nosotros no vamos a pegarnos a un tratamiento en el cual justamente haya que perseguir al síntoma. No vamos nosotros a proponernos otra cosa sino escuchar al paciente. No vamos a establecer una ruta de acción, una planificación para un objetivo o una meta. Esto, por supuesto, no lo puede sostener cualquier persona. Para nosotros sostener esta práctica, digamos, de investigación, esta práctica de contacto y que permite, por supuesto, a la dinámica psíquica siempre viva, al deseo que nunca termina de aterrizarse, manifestarse de mil y un formas, por supuesto, que incluyen la relación con el analista, la transferencia, lo que el analizante deposita en el analista. Vamos a continuar ahorita con el texto. A ver. En el caso de las ideas obsesivas que, como es tan frecuente, no alcanzan existencia duradera, el trabajo de solución se simplifica en consonancia. Maldición. Permítanme un segundo.
Oh, miren, estoy revisando la edición de Luis López Ballesteros. Me gustaría leerles hasta ahorita en consonancia. Esto de consonancia no encuentro esa idea, en Freud, en dos traducciones distintas. Este párrafo... miren, aquí está. Estaba un poco más adelante. Repito, como es sabido, las ideas obsesivas se muestran inmotivadas o disparatadas, lo mismo que el texto de nuestros sueños nocturnos, y la primera labor que plantean es la de darles un sentido y un lugar en la vida anímica del individuo, de modo que resulten comprensibles e incluso evidentes, pero en esta labor de traducción no hemos de dejarnos inducir en error por su aparente insolubilidad, es decir, que son insolubles, que no hay ninguna relación entre el sujeto y la idea, ¿vale? Esto recordémoslo, les he hecho esa observación, parecería que el sujeto obsesivo, los obsesivos, las obsesivas, buscan enajenarse desesperadamente de sus propias emociones. Ellos, y sobre todo ellos, no pueden darse el lujo de estar sintiendo. Y, por supuesto, terminan fracasando en su empeño por no sentir estrepitosamente. Vamos a continuar con la traducción de Luis López Ballesteros, que nos dice... Repito, en esta labor de traducción no hemos de dejarnos inducir en error por su aparente insolubilidad, pues las ideas obsesivas más insensatas o extravagantes llegan a ser solucionadas por medio de una labor adecuadamente profunda, es decir, ahondar, investigar, preguntar, y seguir, hilando el pensamiento, deshilando, deshaciendo el pensamiento en sus elementos. Continúa Luis López Ballesteros. Ahora bien, a esta solución solo se llega una vez que se logra relacionar cronológicamente las ideas obsesivas con la vida del paciente. Esto es investigando cuándo surgió por primera vez cada una de ellas y en qué circunstancias externas suele repetirse. Por tanto, cuando se trata de ideas obsesivas cuya existencia ha sido breve, cosa muy frecuente, se simplifica mucho nuestra labor investigadora. Entonces, antes de continuar, se simplifica en consonancia, se simplifica grandemente. Ideas obsesivas se definen entonces por ideas que regresan y regresan y regresan y regresan y atormentan a los obsesivos. Pero, por supuesto, son ellos quienes crean esas ideas. Y antes de continuar, si me detuve en la palabra representación y idea, representación e idea, fue justamente porque ahí, en esa relación entre sujeto e idea, está plasmada la misma hipótesis que planteó Freud en la interpretación de los sueños, el sueño como un cumplimiento de deseo, traduciendo, la idea como un cumplimiento de deseo, la representación como un cumplimiento de deseo. Esto, por supuesto, este comentario lo hago ahorita en esta lectura, no sé realmente cuántas veces he leído el caso del hombre de las ratas, pero sin duda, para mí al menos es un evento esto de compartir mis lecturas con ustedes, mis escuchas, esto de saberme escuchado y saber que lo que estoy diciendo no se queda en mis libros. Vean, para mis notas. Este es un libro mío. Así yo trato a mis libros, pero así los hago míos. Bien, continuamos. Ideas obsesivas, repito, ideas que se repiten y atormentan, ¿vale? Vienen solitas. Ideas las tenemos ustedes y yo. Y podemos descartarlas así, ¡pum! No pasa nada, son ideas, se pierden, luego vienen más. Continúa el texto. Perdón, es que esto de luego vienen más ideas, no hay problema, podemos perder nuestras ideas. Y fue algo que justamente traté en mi análisis.
para, digamos, desembarazarme de la importancia de mis ideas, fue necesario asumir ciertas pérdidas, no solo de la anotación de mis ideas, que considero valiosas, sino también de la vida misma. La muerte es simplemente algo que yo tuve que aceptar durante mi análisis, como un evento natural. Y sin embargo, también frente a ella tengo la vida misma, frente a la muerte tengo yo mi deseo para hacer justamente de mi vida algo bello para mí. Vamos a continuar. Ahora sí, dice, es fácil convencerse de que tras descubrir el nexo de la idea obsesiva con el vivenciar del paciente, nuestra intelección o bien nuestra investigación obtiene pleno acceso a todo cuanto pueda restar de enigmático y digno de ser conocido en el producto patológico. Producto patológico, entiéndase, la neurosis. Su significado del alemán Bebeutung, estoy latinizando el alemán, así no se pronuncia, Bebeutung, todo junto, y con las dos B grandes, B labiales, Bebeutung. No, Bedeutung, B de beso, D de dedo, Bedeutung, que quiere decir también intencionalidad. Repito, es fácil convencerse de que tras descubrir el nexo, la relación de la idea obsesiva con la vivencia del paciente, nuestra intelección obtiene pleno acceso a todo cuanto pueda restar de enigmático y digno de ser conocido en el producto patológico, su significado o intencionalidad, el mecanismo de su génesis, su descendencia de las fuerzas pulsionales psíquicas decisivas. Despacito, despacito, doctor Freud, porque usted me atropella y nos atropella a todos en el proceso. Permítame un segundo, voy a leer esto último. Podemos convencernos de que una vez conseguido el descubrimiento de la relación de la idea obsesiva con la vida del enfermo, se hace en el acto accesible a nuestra penetración todo lo enigmático e interesante que el producto patológico analizado entraña. O sea, su significación, lo que tiene de significado, lo que significa para la vida del paciente, su neurosis, el mecanismo de su génesis, el mecanismo de su origen, por qué una persona adquiere una neurosis. Adquiere, no le sale así espontáneamente, la escoge. Ya hablaremos de la elección de neurosis en otro momento o tal vez más adelante. Y su procedencia de las fuerzas instintivas psíquicas dominantes. Aquí Luis López Ballesteros nos dice fuerzas instintivas psíquicas dominantes. James Strachey se tradujo como fuerzas pulsionales psíquicas decisivas. Se entiende entonces también que el doctor Freud planteaba un modelo de aparato psíquico en el cual hay una base plagada de fuerzas pulsionales psíquicas o bien fuerzas instintivas psíquicas, pulsionales instintivos, ¿vale? Esto, por supuesto, da mucho para hablar, pero no me voy a detener aquí. Ya hablaremos de las ciencias naturales, Naturalwissenschaften, creo que sí se dice, pero en otro momento, me parece que en pulsiones y destino de pulsión, ¿vale? Otro texto, al momento no lo he subido, está en el volumen 14. Ahorita continuamos con el texto. Empiezo con un ejemplo que ofrece una particular transferencia del, se destacan estas dos palabras, impulso suicida, muy frecuente en nuestro enfermo. A poco andar, se analiza por sí solo ya en su exposición. Aquí está justamente
La técnica del psicoanálisis aplicado a un caso. El doctor Freud ha hecho observaciones y siempre cediendo al paciente la iniciativa. Estas observaciones que hizo el doctor Freud introdujeron al paciente a un análisis de su propio discurso. El doctor Freud dijo esto, el paciente lo negó y al mismo tiempo lo aceptó. El video pasado, ¿vale? He aquí el ejemplo. Perdió algunas semanas en el estudio a raíz de una ausencia de su dama, que había partido de viaje para cuidar a su abuela gravemente enferma. En mitad del más ahincado estudio se le ocurrió, lo que sigue es el pensamiento. El mandamiento de presentarte en el primer plazo posible de examen dentro del semestre se puede admitir, pero ¿qué pasaría si te viniese el mandamiento de cortarte el cuello con una navaja de afeitar? Antes de continuar, ahí vemos en el paciente un impulso suicida. Impulso, pulsión. Ajá. Luis López Ballesteros nos dice, hablando de esto, impulso al suicidio, simplemente un empuje, una tendencia, una inclinación. Y es aquí donde también podemos aproximarnos a las diferencias individuales, la relación que cada uno guarda con todo, incluido por supuesto con la muerte, tanto como idea, como incluso como deseo. Pero vamos a continuar. Al punto se dio cuenta, es decir, en el momento el paciente se dio cuenta de que tal mandamiento ya estaba promulgado. Es decir, no fue una pregunta. Él, en su contacto consigo mismo, se pregunta, ¿qué pasaría si te viniese el mandamiento de cortarte el cuello con una navaja de afeitar? Ay, nanita, porque eso ya no fue una pregunta, eso ya fue un mandamiento que yo solito me he dado. Sí, por supuesto, estoy aquí adoptando la postura del paciente. A ver, aquí está. Se precipitó al armario para tomar la navaja de afeitar y en eso se le ocurrió. No, no es tan simple. Tú tienes que viajar hasta allí y matar a la anciana señora. Cayó al suelo despavorido. ¡Pum! Imagínense eso. Y esto, por supuesto, lo cuenta el paciente en presencia de Freud. Antes de continuar, en esta última frase del paciente, no es tan simple. Tú tienes, nota 24, nos dice el texto, aquí yo completo antes, ¿ok? Vamos a completar, de acuerdo a la indicación del doctor Freud, no es tan simple, se dijo el paciente a sí mismo, tú antes tienes que viajar hasta allí, del alemán Hinreisen, no se pronuncia así seguramente, o voy a latinizarlo aún más, Hinreisen, ¿vale? Estos pensamientos, por supuesto, espantan en sobremanera al sujeto que los crea, al sujeto que se relaciona con ellos, discúlpenme por mi risa, pero es que es impresionante también. Yo planteo algo y luego planteo algo al respecto y en contra de lo primero que planteo y luego yo mismo planteo una nueva interrogante a lo segundo y me espanto terriblemente por lo que yo soy capaz de producir. ¡Pum! Recordemos, este sujeto era un soldado. Para él, este tipo, digamos, de acciones, eventos, matar, era algo de su profesión, ¿vale? El mismo paciente, hasta donde sabemos, murió en la Primera Guerra Mundial. Continuamos con el texto. El nexo de esa idea obsesiva con el vivenciar, con la vivencia de todos los días, está contenido aquí, en el introito del informe. Ay, maldición, esta traducción horrible, ahora sí me cayó en la punta del hígado. A ver. En el nexo
La relación de esta idea obsesiva con la vida del paciente se encuentra ya contenida en la iniciación de su relato. En el introito del informe nos dice la edición de James Strachey, su dama estaba ausente, mientras él se empeñaba en estudiar para un examen a fin de poder unirse antes con ella. Así las cosas, mientras estudiaba, lo asaltó la añoranza, el deseo por la ausente y el pensamiento sobre la razón de su ausencia. Aquí también hay algo que me llama la atención. ¿A qué anciana quería matar este sujeto? Porque ciertamente él dice, ¿y si pasa esto? No, ¿y si luego me mato? ¿Y si luego? No, no, no. Para yo matarme tengo que ir a matar primero a esa anciana. ¿Cuál anciana, perdón? No recuerdo yo a una anciana de su vida. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Igual y más adelante nos aclara el mismo paciente o Freud. A ver. Repito, mientras estudiaba lo asaltó la añoranza por la ausente y el pensamiento sobre la razón de su ausencia. Entonces sobrevino algo que en un hombre normal habría sido quizá una moción de despecho contra la abuela. Ok. A ver, dice el texto, entre comillas, es decir, es una frase del paciente. Justo ahora tenía que enfermarse la anciana, ahora que yo la añoro tan terriblemente. Está hablando entonces de la abuela de su novia, de su amiga, de su interés amoroso, ¿vale? Pues bien, en nuestro paciente uno tiene que suponer algo parecido, pero mucho más intenso. Un ataque de furia inconsciente que simultáneamente con la añoranza pudo vestirse en esta exclamación, entre comillas. Oh, cómo me gustaría viajar hasta allí y matar a la anciana que me roba a mi amada. Viajar hasta ahí, del alemán nuevamente, hinreisen, no se dice así, pero así lo estoy pronunciando, con este malemán, mal alemán, ¿vale? Nos dice el texto, a eso se sigue el mandamiento. Mátate a ti mismo como autocastigo por semejantes concupiscencias de furia y de muerte. Recordemos, el paciente está usando el pensamiento religioso junto con las implicaciones de la vida después de la muerte, del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. No es, digamos, una finalidad de la religión. Es más bien mi comentario para hacer evidente que no solo el paciente, sino mucha gente a lo largo de toda la historia de la humanidad ha tomado la religión para hacer con ella lo que se les plazca. Continúa el texto. A ver. ¿Dónde me quedé? Esto de autocastigo por semejantes concupiscencias. Digo, me provocó un poco de risa. Es así como, ay, caray. ¿Qué es eso? Dime, ¿qué es concupisciente? Concupiscencia. A ver, permítame un momento. Mm, La traducción de Luis López Ballesteros. Mátate tú para castigarte de tales impulsos coléricos y asesinos. Cierra comillas. Esto de concupiscencia, bueno, a mí me remitió mucho a la lectura de la Biblia Santa Reina Valera. Vamos a continuar, ¿vale? Entonces el paciente se presenta una idea, se presenta otra idea acerca de suicidio, hablando de pulsión, hablando de impulso, tendencia, inclinación. Y de repente, después de esta idea de muerte, dice, no. Primero aquella, esa que me roba el amor de mi amada. Y por supuesto, esto lo espanta tan feo, su propio pensamiento lo espanta tan terrible que, ay, me parece que desmayado, ¿eh? Y todo el proceso marcha bajo el más violento afecto, dice Freud, en
secuencia invertida. Aquí nos pone un guión. El mandamiento de castigo adelante, al final la mención de la concupiscencia punible, es decir, castigable. Primero, qué feo pensamiento tuve. Yo me castigo por ese mandamiento y al final, por supuesto, a ver, no, pensamiento, mandamiento y castigo. A ver, voy a repetir esto. Permítanme. Creo que sí es, así es lo que quiere señalar Freud. Estoy tratando de abstraer, digamos, esta secuencia. Vamos a ver. Voy a regresar tantito. Permítanme un segundo. El mandamiento de presentarte en el primer plazo posible del examen dentro del semestre se puede admitir, pero ¿qué pasaría si te viniese el mandamiento de cortarte el cuello con una navaja de afeitar? No, no es tan simple. Tú tienes que viajar hasta allí y matar a la anciana señora. Ok, entonces, primero, voy a presentarme al primer examen que hay, al primer horario, porque eso quiero. Pues es que esto de que eso quiero es lo que me llama la atención. Sí, no. El primer mandamiento no fue un pensamiento, no fue un deseo como tal. El paciente lo gesta como un mandamiento, lo gesta como un tengo que, digamos, tempranero, positivo, qué bonito el muchacho que se va a presentar su examen y de repente, qué bonito, ay no, qué malo, y de repente soy tan malo que no, mejor me desvanezco. Ajá. Examen, suicidio, mejor matar al otro. Y por supuesto, este conjunto termina por, dice el texto, cayó al suelo despavorido, no sé realmente si se haya desmayado, cayó redondo al suelo, entonces no es específico el mismo paciente. Ajá. O la transmisión aquí del doctor Freud sobre qué fue lo que le ocurrió a su paciente. A ver, me adelanto, ya estamos en la página 149. Hemos avanzado solo 2 páginas, creo que llevo una hora más o menos. Aquí es donde me había quedado. Mm, en nuestro paciente uno tiene que suponer algo parecido, lo estoy repitiendo, ¿vale? Un ataque de furia inconsciente que simultáneamente con la añoranza pudo vestirse en esta exclamación. A eso sigue el mandamiento. A ver. Y todo el proceso marcha bajo el más violento afecto en secuencia invertida. El mandamiento de castigo delante, al final la mención de la concupiscencia punible, del acto castigable, en la conciencia del enfermo. Ok. Fíjense, aquí estamos, o bueno, quiero hacerlo notorio. Se hablaba de una atemporalidad del inconsciente ya desde la interpretación de los sueños. Se hablaba en esta atemporalidad no solo de una incapacidad de desarrollo, de un sustento de todo nuestro aparato anímico, de todo incluso nuestro aparato social, cultural, a partir de una base de la capacidad de los niños por estructurar su mundo a partir de su sentimiento. Vaya, aquí podemos observar en esta secuencia invertida cómo el doctor Freud hace notorio que antes
de cualquier producción que este paciente ha hecho, había culpa. Así lo estoy, digamos, nombrando. Culpa por algo que ya se había gestado en el paciente, en el sujeto, en el analizante. El orden que nos presenta, yo me mando, yo, por los dioses o por lo que ustedes gusten y manden, tengo el mandamiento de ir a hacer el examen. No, pero ¿y si esos dioses me mandan matarme? No, 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 primero voy a matar a esa señora, por ejemplo, ¿no? Es lo que nos está presentando el texto. Aquí, por supuesto, podemos hacer notorio una especie como de burla del paciente hacia sí mismo, hacia sus mandamientos, hacia lo que él considera valioso e importante. Una burla tan fuerte que él termina cayéndose al piso. ¡Pum! No sabemos si desmayado o no. Pero en este orden que presenta el paciente, Freud dice, no, no, no. Primero, el mandamiento de castigo, adelante, dice. Al final, la mención de la concupiscencia punible. Mandamiento de castigo. Presentar examen, no. Suicidarte. ¿Pero por qué? Ah, pues porque ahí está el deseo. Ahí está el deseo. Al final viene el deseo, justamente. Esto como una defensa del sujeto hacia su propia producción, hacia su propio deseo, lo que él o ella, dependiendo del caso, anhelan. Antes del castigo mismo, vino el deseo. Ya llegaremos también a este texto, los que delinquen por conciencia de culpa. Alguien puede llegar a sentirse sumamente incómodo, sumamente molesto, sin haber hecho nada. Y resulta que no todos, esto es importante notarlo, pero algunos crímenes reales, aún al día de hoy, año 2022, se siguen cometiendo para encontrar un alivio emocional. Esto, por supuesto, lo voy a dejar hasta aquí para continuar con el texto del cual casi no hemos avanzado. A ver, dice el texto, no creo que este ensayo de explicación pueda parecer forzado o haya dado cabida, lugar, a muchos elementos hipotéticos. Al menos, no para mí, doctor Freud, lo vengo siguiendo desde 1800 y algo. ¿Qué es esto? Me encontré una carta de hace mucho tiempo. Ok, ok, ok. Ya sé de quién era esta carta. No voy a decir, claro está. A ver, a ver. Voy a compartir el mismo párrafo con ustedes de Luis López Ballesteros. Todo el proceso penetra entonces con violentísimo afecto y en sucesión inversa. Primero el mandamiento punitivo, castígate, hazte daño. Y al final la mención de los impulsos punibles, impulsos, tendencias. Punibles, castigables, dignos de castigo. Todo esto en la conciencia del enfermo. No creo que esta tentativa de explicación parezca forzada o entrañe demasiados elementos hipotéticos. Vamos a continuar, ¿vale? Por supuesto que los hay, pero no muchos. Simplemente es una observación. Se sostiene esta observación justamente por el orden que habíamos estado hablando, desde la interpretación de los sueños, ¿vale? Tenemos una, digamos, sí, es que lo dije hace rato, hace unos momentos, pero quisiera presentarlo de otra manera. Una relación con el tiempo, una relación en el cual quisiéramos nosotros a veces aislarnos de nuestro propio pasado. Y en ese empeño por negarnos a nosotros mismos, terminamos pues, condenados a repetirnos. Terminamos condenados a forzar una
copia de aquello que huíamos. Vamos a continuar, ¿vale? Ahorita, por supuesto, necesito yo estudiar esto mucho más. Esta frase, hasta cierto punto, me caló. No creo que este ensayo de explicación pueda parecer forzado o haya dado cabida a muchos elementos hipotéticos. Dicho con otras palabras, no creo que este reordenamiento que yo estoy haciendo del decir de mi paciente para sostener la estructura que yo he presentado al mundo, en la cual como seres humanos somos en base a lo que hacemos de la infancia, sea muy forzada. No estoy, pienso yo, piensa el doctor Freud, dando lugar a muchos elementos hipotéticos. No, simplemente ese. Y es un elemento, a mi parecer, lógico. Yo lo encuentro comprensible. Y yo también encuentro, digamos, se me ocurren tantas cosas ahorita. Esta secuencia invertida, entender esa secuencia invertida es justamente uno de los más grandes secretos del psicoanálisis. Y nos los presenta justo en algo que pudiera parecernos hasta cómico, como es la obsesión. Ya hablaremos de lo cómico de la obsesión en otro momento. Continuamos con el texto. Otro impulso de más prolongada persistencia y a un suicidio, por así decir, indirecto, no resultó tan fácil de esclarecer porque pudo esconder su vínculo con el vivenciar tras una de las asociaciones extrínsecas, externas, que tan chocantes aparecen a nuestra conciencia. Me lleva, doctor Freud. Quisiera yo prescindir de esta alternancia entre una traducción y otra, pero esta de la Standard Edition a veces resulta tan rica en su lenguaje, a veces tan atemporal, tan fuera de contexto. A ver, otro impulso de mayor duración a un suicidio indirecto fue más difícil de aclarar porque pudo ocultar su relación con la vida del paciente detrás de aquellas asociaciones externas que tan rechazables parecen a nuestra conciencia. Ok, hubo otra cosa que el paciente le contó al doctor Freud y que le resultó todavía más difícil. Ya sé, ya sé. Es que secuencia invertida. Podríamos decir, seguimos siendo niños y como niños nos cuidamos a nosotros mismos. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Es que esta relación de cuidado, como niños también nos castigamos a nosotros mismos. Secuencia invertida. Me remito al texto, me limito al texto. Dice el doctor Freud. Cierto día, durante unas vacaciones veraniegas, le vino de pronto la idea de que era demasiado gordo, del alemán dick, y debía adelgazar. Esa palabra se destaca. Empezó a levantarse de la mesa antes de los postres, a correr por la calle sin sombrero bajo el solazo de agosto y subir luego los montes a paso de carga, hasta que debía detenerse bañado en sudor. Por otra parte, una vez salió a la luz sin disfraz el propósito suicida detrás de esta manía de adelgazar. Encontrándose sobre una escarpada ladera, de pronto le fue pronunciado el mandamiento de saltar abajo, lo cual le habría significado una muerte segura. La solución de este actuar obsesivo, sin sentido, solo se le ofreció a nuestro paciente cuando se le ocurrió, de pronto, que por aquel tiempo también la dama amada se hallaba en ese lugar de veraneo, pero en compañía de un primo inglés que se ocupaba mucho de ella y de quien él estaba muy celoso. El primo se llamaba Richard
y como es de uso universal en Inglaterra, lo llamaban Dick. En alemán, gordo. Ahora bien, lo quería matar a este Dick. Estaba mucho más celoso y furioso contra él de lo que podía confesarse. Y por eso se impuso como autocastigo la pena de aquella cura de adelgazamiento. Es decir, nuevamente, el paciente gesta un pensamiento y en este pensamiento podemos ver el deseo. Quiero matar a ese fulano y ese pensamiento es inmediatamente perseguido y lo fuerza. Fíjense el tamaño también. La intensidad de la lucha del paciente a correr se ha dicho. Corro, 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 hasta casi morir. Estoy quitándomelo Dick, estoy quitándomelo gordo, estoy deshaciéndome en mí de la gordura, que era sinónimo, por supuesto, que era símbolo, significante. Hay una palabra de la interpretación de los sueños, significación, ya no me acuerdo, no era representabilidad, no me acuerdo, era por el estilo. Alemán, el paciente hablaba alemán, Dick significa gordo, Richard, sí, el diminutivo es Dick, gordo, gordo, ¿vale? El paciente se estaba quitando lo Ricardo. Aquí en México, Ricardo podría decirse rico, abundante, exuberante, ¿vale? Continúa el texto. Por diferente que parezca este impulso obsesivo del anterior mandamiento suicida directo, es decir, córtate el cuello, ambos comparten un rasgo sustantivo, es decir, importante. Su génesis como reacción frente a una ira enorme, un coraje, enojo, no aprehensible por la conciencia, es decir, ¿por qué estoy tan enojado y por qué quiero quitarme este Dick de encima? ¿Y por qué de repente quiero pasarme la navaja por el cuello? ¿Por qué? No lo sé. Continúa el texto. Contra una persona que aparece como perturbadora del amor. Nota número 25. Esta nuevamente es de Freud. En la neurosis obsesiva no es ni por asomo tan frecuente ni tampoco cuidadoso como en la histeria el uso de nombres y palabras para establecer el enlace entre los pensamientos inconscientes, emociones o fantasías y los síntomas. Repito, en la neurosis obsesiva es muy raro ese uso de nombres y palabras para establecer enlace entre los pensamientos con los que luchamos y los síntomas. No obstante, respecto del nombre Richard, recuerdo otro ejemplo de un enfermo analizado hace mucho tiempo. Luego de una querella con su hermano, empezó a meditar cómo podía aligerarse de su riqueza. Miren, no quería saber nada más con el dinero. A ver, supongo que debe querer decir del dinero. No quería saber nada más con el dinero. Así está escrito. Su hermano se llamaba Richard. Richard es en francés ricachón. Miren qué cosas. Entonces, en francés también es muy cercano al español, o por lo menos esta palabra, esta acepción de la ricura en México, es que también se puede entender en un contexto de atractivo sexual. Está bien Ricarda o está bien Ricardo. Ajá. Vamos a continuar con el texto. A ver, ¿dónde me quedé? Ah, nota 25. Pero otras representaciones obsesivas
orientadas también a la amada, es decir, a la mujer que era su enamorada, permiten discernir, identificar un mecanismo y una descendencia pulsional diversos. Mecanismo, forma de trabajar, descendencia, se habla, digamos, como hijos. Ajá. Representaciones obsesivas como hijos de representaciones inconscientes. Descendencia pulsional de este impulso. Vamos a continuar, ¿vale? En la época en que su dama estaba presente en ese lugar de veraneo, además de aquella manía de adelgazamiento, produjo toda una serie de actividades obsesivas que, al menos en parte, se referían directamente a la persona de ella. Cierta vez que viajaba con ella en un barco, en tanto arreciaba un fuerte viento, se vio obligado a constreñirla para que se pusiera la capa de él, porque se le había plasmado el mandamiento, que no le suceda nada, entre comillas. Nota 26, complétese, de lo cual pudiera él ser culpable. Es decir, aquí que no te pase nada, querida, porque yo estoy aquí y si te pasa algo, yo soy el responsable. Eso es lo que no está diciendo el paciente. Ajá. Era una suerte de compulsión del alemán Zwang, con W. Yo estoy leyendo la W como V. Zwang. Z-W-A-N-G. Repito, era una suerte de compulsión protectora que dio también otros frutos. En una oportunidad, estando juntos en medio de una tormenta, le sobrevino la compulsión de tener contado hasta 40 o 50 entre rayo y trueno, sin que acertara a entenderlo. Antes de continuar, compulsión de tener contado, todo eso estaba como de ladito, y ahí hay un asterisco del alemán Sachlen, no sé cómo leer la H, Z-A, dos puntos arriba de la A, H-L-E-N, tener contado o haber contado, parecido a Salen, pagar, Z-A-H-L-E-N. La única diferencia son los dos puntitos arriba de la A. Ok, tener contado, pagar. Hay una relación lingüística. Saludos y besitos a Lacan, donde quiera que te encuentres en el más allá. No, bueno, hay algo al respecto de Lacan, pero vamos a continuar, ¿vale? El día que ella partió, él tropezó con una piedra de la calle y se vio obligado a removerla porque le vino la idea de que dentro de unas horas el carruaje de ella pasaría por la misma calle y podría dañarse con esa piedra. Pero algunos minutos después se le ocurrió que eso era un disparate y se vio obligado a regresar y volver a poner la piedra otra vez en su anterior lugar, en medio de la calle. Tras la partida de ella, se apoderó de él se destacan las siguientes palabras, compulsión de comprender. Continúa el texto normal, que lo volvió insoportable para todos los suyos. Lo constreñía, lo impulsaba, lo obligaba a comprender con exactitud cada sílaba que alguien le dijera, como si de otro modo se le escapase un gran tesoro. Así, preguntaba siempre, ¿qué acabas de decir? Así como, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Y qué dijiste? ¿Y qué dijiste? Y cuando se lo repetían, él creía que la primera vez había sonado diferente y quedaba insatisfecho. No, pues claro. ¿Qué? No, bueno. A ver, un segundo. Chocolate. Regresó este amante mío tan rico que tanto bien le hace a mi garganta. El chocolate, sin azúcar, por supuesto. No quiero padecer diabetes. Dice el texto, todos estos productos de la enfermedad dependen de un episodio
en que ese tiempo, perdón, que en ese tiempo dominaba su relación con la amada. Agüita. Oh, caray. Cuando se despidió de ella en Viena, antes del veraneo, interpretó uno de sus dichos como si quisiera desmentirlo ante los circunstantes, que ahorita lo vemos, lo cual lo hizo muy desdichado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso de circunstantes? Circunstantes. A ver, a ver. Contar 40, 50. Disparate. A ver, todos estos productos de la enfermedad dependen de un suceso que dominaba por entonces sus relaciones con su amada. Cuando a principios del verano se despidió de ella en Viena, interpretó cierta frase suya en el sentido de que ella trataba de negar ante la sociedad allí reunida sus relaciones de amistad con él, y ello le hizo sentirse desdichado. Oh, ya. Es decir, con los que los rodeaban, los conocidos, circunstantes, era justamente algo que él interpretó de un decir de ella. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? En el lugar de veraneo hubo oportunidad para declararse o franquearse, es decir, querida, me encantas y quiero algo más que una amistad contigo. Y por supuesto, veremos. Entonces la dama pudo demostrarle que con aquellas palabras que él había entendido mal, quiso más bien preservarlo del ridículo. Esto le devolvió la dicha. Oh, claro. La compulsión de comprender contiene la más nítida referencia a ese episodio. Está plasmada como si él cavilase entre sí. Lo que sigue está entre comillas. Tras esta experiencia, nunca más tienes permitido entender mal a nadie si quieres ahorrarte una pena superflua. Ok, suerte con eso. Dice el texto, pero este designio no solo es generalizado a partir de una ocasión única, es también desplazado. Quizá a causa de la ausencia de la amada, desde su muy estimada persona a todas las demás personas de menor valor. Y por otro lado, la compulsión puede proceder solo de la satisfacción por el esclarecimiento que recibió de ella. Es preciso que exprese además otra cosa, puesto que desemboca en la duda insatisfactoria en torno de la reproducción de lo escuchado. Me quedé pensando, lo que, lo que Freud quiere decir, lo que Freud quiere decir en esta duda, en esta gran insatisfacción que luego tuvo el paciente, de tal forma que tuvo que pedirle a los familiares, a la gente que estaba con él, ¿qué dijiste? Una y otra y otra y otra vez, haciéndose molesto. La persistencia de, en este caso, una duda, marca justamente que hay algo más asociado a este complejo, digámoslo así. Complejo de representaciones incluye las vivencias, incluye los pensamientos, las fantasías, las representaciones en torno a un tema, en torno, por qué no también pensarlo, a una persona. Y el amor, oh, cómo nos afecta. Continúa el texto. Los restantes mandamientos obsesivos nos ponen sobre la pista de este diverso elemento. La compulsión protectora no puede significar sino la reacción, guión, es decir, la reacción frente a una emoción opuesta. Aquí, otra vez, ahora sí es una dificultad de la lectura. Así está escrito. Voy a replantearlo.
La compulsión protectora no puede significar sino la reacción frente a una emoción opuesta, vale decir hostil. Esto es arrepentimiento y penitencia. Que antes del esclarecimiento se había dirigido sobre la amada. Es decir, ¿por qué te vas de mí? Malvada, ahora te voy a castigar. La compulsión de contar durante la tormenta se interpreta en virtud del material aportado como una medida de defensa contra temores que significaban peligro de muerte. Por los análisis de las representaciones obsesivas mencionadas primero, ya estamos preparados para estimar particularmente violentas. De la índole de la furia sin sentido, las mociones hostiles de nuestro paciente. Y luego descubrimos que esta furia contra la dama presta su aporte a las formaciones obsesivas que aún después de la reconciliación. En la manía de dudar si se ha escuchado correctamente, justamente manía, se le impone al paciente. En la manía de dudar si ha escuchado correctamente, se figura la duda de continuado efecto sobre si esta vez ha entendido correctamente a la amada y tiene derecho a tomar sus palabras como una prueba de su inclinación tierna, es decir, no termino de creerte. La duda de la compulsión de comprender es una duda en cuanto al amor de ella. Ciertamente, ciertamente. Pero aquí hay algo también muy interesante. Él la amaba. Yo les pregunto, ¿él la amaba? Estar obsesionado con alguien es una forma de amor. ¿Es amor? No voy a contestar ahorita, queridos y queridas escuchas. A ver. En nuestro enamorado se embravece una lucha entre amor y odio dirigidos a la misma persona. Y esa lucha es figurada plásticamente en la acción obsesiva. También de significado simbólico. ¡Pum! Toma eso. Toxicidad amorosa del año 2020. De remover la piedra del camino por donde ella ha de pasar y luego volver a deshacer ese acto de amor. Es decir, la primera acción, no, es que, y si ella pasa por aquí, mejor voy a quitar esta piedra porque yo me caí con ella. Esa estupidez fue un acto de amor. Regresar la piedra fue un acto de odio. Y sin embargo, hay amor y hay odio. Al igual que en la relación que el paciente tenía con su padre difunto, aunque ya no estaba el padre, había amor y había odio. Juntitos, pegaditos, uno junto al otro, besándose de lengüita, los dos. Amor y odio, ¿eh? Continúa el texto. A ver, a ver. A ver. Reponer la piedra donde antes estaba, con el fin de que su carruaje tropiece y ella se haga daño. No, esto lo interrumpí por mi broma de amor y odio dándose besitos de lengüita. En nuestro enamorado se embravece una lucha entre amor y odio dirigidos a la misma persona, y esa lucha es figurada plásticamente en la acción obsesiva. Completo, quitar la piedra y volverla a poner. Acción obsesiva. También de significado simbólico de remover la piedra del camino por donde ella ha de pasar y luego volver a deshacer ese acto de amor. Reponer la
reponer la piedra donde antes estaba con el fin de que su carruaje tropiece y ella se haga daño. No comprenderemos bien esta segunda parte de la acción obsesiva, concibiéndola solo como un extrañamiento crítico respecto del obrar patológico, en cuya calidad esta segunda parte preferiría presentarse. A ver, voy a acabar este párrafo. Que también ésta se consume bajo la sensación de la compulsión nos revela que es otra pieza del obrar patológico, que, empero, está condicionada por la oposición al motivo de la primera pieza. Es decir, crueldad del paciente hacia sí mismo. Esto de que ese creo que es el punto de este párrafo. Yo hago algo y al mismo tiempo me doy cuenta que eso que estoy haciendo es estúpido, lo que sea. Y luego deshago eso que hice sin poderlo entender. Tanto lo primero como lo segundo. ¡Pum! No está pasando nada aquí. Y por supuesto, puede que nadie se da cuenta excepto la persona que lo hace. Voy a repetir este párrafo. Permítame un segundo. Esto ya lo pasé. A ver, desde un poquito más atrás. En nuestro enamorado se libra un violento combate entre el amor y el odio, orientados ambos hacia la misma persona, y este combate queda plásticamente representado en el acto obsesivo, importante también como símbolo de apartar del camino la piedra y anular luego aquel acto amoroso, llevando de nuevo el peligroso obstáculo al lugar que ocupaba en la calle, para que el coche de su amada tropiece en él y se vuelque. Interpretaremos erróneamente esta segunda parte del acto obsesivo, considerándola tan solo una rectificación crítica de la actividad patológica. Es decir, si nosotros decimos bravo porque su amada no tenía que pasar por ahí, no, no se trata de eso. Se trata justamente de notar que el amor ya es una forma de locura. Y ciertamente nosotros podemos tener actos amorosos que son locuras, que son sinsentidos, y no dejan de tener el rasgo del cariño, del afecto. Vamos a ver, vamos a ver. Considerando tan solo como una rectificación crítica este acto, ¿cómo decirlo? Lógico de pensamiento, que es precisamente lo que él mismo trata de pasar. El hecho de haber sido llevado a cabo también bajo una coerción obsesiva, está obligado a quitar la piedra y luego volverla a poner, delata que es por sí mismo una parte de la actividad patológica, aunque condicionada por la antítesis, el negativo del motivo de su primera. Es decir, por cuanto te amo, voy a quitar esta piedra porque tal vez puedas pasar por esta calle. Yo pasé por aquí y me caí. Por amor la quito y por no sé qué la pongo de nuevo. No sé qué, porque hostilidad yo hacia ti, querida. No, por favor, no. No, ahí está la hostilidad. La piedra nuevamente vuelta a poner en el mismo lugar. Que a él le dolió. Vamos a continuar ahora sí. Es que miren, también tengo yo que divertirme en estos tiempos de lectura y de sometimiento propio a la lectura, al estudio. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Tales acciones obsesivas de dos tiempos. A ver. Permítame un segundo. Aquí está.
Tales acciones obsesivas de dos tiempos, estoy en la Standard Edition, cuyo primer tiempo es cancelado por el segundo, son de ocurrencia típica en la neurosis obsesiva. Desde luego, el pensar consciente del enfermo incurre en un malentendido respecto de ellas y las dota de una motivación secundaria. Las racionaliza, es decir, usa la razón para descalificarse, usa la lógica, besos filósofos, usa la lógica para decir qué tonto, qué loco estoy, soy un baboso, como afirmo que mi amada va a pasar por esta calle, eso es ilógico, vuelvo a dejar la piedra. Nota número 27, véase Jones, 1908. Jones, Ernest Jones, otro médico, biógrafo oficial de Sigmund Freud. Pero, dice el texto, su significado real, su significado real y efectivo reside en la figuración del conflicto entre dos mociones opuestas de magnitud aproximadamente igual. Parejitos van el amor y el odio. Antes de continuar, esta palabra figuración era la que yo estaba buscando y que tanto trabajo me costó en la interpretación de los sueños. Figurabilidad. Yo la dije hace unos minutos como representabilidad, no, era figurabilidad. Pero esto es justamente el obsesivo al momento se ha presentado como un sujeto que no se decide todavía si ama y odia, que es como lo más evidente en este momento, y otro, hombre o mujer. Malabares, terminamos haciendo malabares, ¿vale? Por supuesto, por negarnos lo uno o lo otro. Y cuando hablo de hombres no me refiero necesariamente a homosexualidad. Afectos, queridos escuchas. La homosexualidad es una posibilidad humana. Homo, lo mismo. O bien, un hombre podría satisfacer toda su necesidad teniendo amigos, sin tener ningún contacto físico con esos amigos. Pero bueno, este paciente en particular, recordemos, se horrorizaba ante el pensamiento de que por algo que él hizo, dijo, dejó de hacer o dejó de decir, X, Y o Z, su papá, ya muerto, iba a ser castigado no sé dónde, metiéndole ratas por el culo. ¿Ah? Y esto, por supuesto, lo horroriza. Vamos a continuar con el texto. Todo esto lo hemos visto desde el primer capítulo de este texto, al menos. Repito, desde el principio. Tales acciones obsesivas de dos tiempos, cuyo primer tiempo es cancelado por el segundo, son de ocurrencia típica en la neurosis obsesiva. Desde luego, el pensar consciente del enfermo incurre en un malentendido respecto de ellas y las dota de una motivación secundaria. Las racionaliza, es decir, hay que ser lógicos. Pues no, hay una lógica afectiva, hay una lógica inconsciente, hay una lógica primaria infantil, ¿vale? Pero su significado real y efectivo reside en la figuración del conflicto entre dos mociones opuestas de magnitud aproximadamente igual. Y hasta donde yo he podido averiguarlo, se trata siempre de la oposición entre amor y odio. Ellas reclaman interés teórico particular porque permiten discernir, identificar, vislumbrar
un nuevo tipo de formación, un nuevo tipo de la formación de síntoma, en vez de llegarse, como acontece por regla general en la histeria, a un compromiso, mitad y mitad, que contenga ambos opuestos en una sola figuración, matando dos pájaros de un tiro. Esto está en el texto literal. Aquí los opuestos son satisfechos por separado. Primero uno, después el otro. Aunque no, desde luego, sin que se intente establecer entre esos dos opuestos mutuamente hostiles algún tipo de enlace lógico, a menudo violando toda lógica. Nota a pie de página número 29, me salté la 28, que por cierto está sobre esta frase, matando dos pájaros de un tiro, nos remite al texto las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, que se los voy a dejar en el enlace, déjenme lo anoto porque si no se me va a olvidar. Las fantasías histéricas. Ay, también les voy a dejar los 3 ensayos, ¿eh? Muy bien. La nota 29, al respecto de esto de establecer entre esos opuestos mutuamente hostiles algún tipo de enlace lógico, a menudo violando toda lógica. Nota 29. Otro enfermo obsesivo me informó cierta vez, es una nota de Freud, que en el parque de Schönbrunn le había tropezado contra una rama que yacía en el camino. La echó entonces al matorral circundante, es decir, tropecé con una rama, cargo la rama y la aviento lejos del camino. En el camino a su casa lo asaltó de pronto la inquietud de que la rama, quizás algo sobresaliente ahora en su nueva posición, pudiera ocasionar un accidente a alguna persona que pasara tras él por el mismo lugar. Se vio forzado a saltar del tranvía, regresar a prisa al parque, buscar el sitio y volver a poner la rama donde antes estaba. Por más que por cualquier otro que no fuera el enfermo le resultara evidente que esa posición anterior era por fuerza más peligrosa para un transeúnte que la nueva en medio de la maleza. La segunda acción, hostil, que se abrió paso como compulsión, es decir, como tengo que, se había adornado ante el pensar consciente con la motivación de la primera, benefactora al prójimo, es decir, no se dio cuenta el paciente que con la segunda acción estaba agrediendo y que ciertamente tenía la necesidad de agredir. Continúa el texto. Regresamos, nota 29, aquí está. Permítanme, 152, ya estamos. Bla, bla, bla. Ah, ya vamos a acabar, ¿en serio? ¿Me lo juran? ¡Ah! Nos falta una página. ¡Wow! Ok, me va a dar tiempo de trabajar en otras cosas. A ver, otro paciente, aquí está. El conflicto entre amor y odio se anunciaba en nuestro paciente también mediante otros indicios. En la época en que volvió a despertar su piedad religiosa, véase páginas 135 y 236, él se instituyó unas plegarias que poco a poco le llegaron a tomar hasta 1 hora y media porque en las fórmulas piadosas se le inmiscuía algo que las trastornaba hacia lo contrario. Por ejemplo, si decía Dios lo proteja, el espíritu maligno añadía rápidamente un no. Es decir, Dios lo proteja, no. Me recordó a Borat. Pero, a ver, me detuve un poquito en la lectura del texto porque vienen unas notas que yo digo, ¿qué? Por favor, no me hagas esto, Freud. No me haga eso, señor Freud. A ver, dice el texto. A ver.
No, miren, en la edición de Ballesteros, Luis López Ballesteros no está. Se los leeré así como viene, ya que estamos por terminar. Él se instituyó unas plegarias, se obligó a unas plegarias que poco a poco le llegaron a tomar hasta 1 hora y media, porque en las fórmulas piadosas, Balaam invertido, página 204, se le inmiscuía siempre algo que las trastornaba hacia lo contrario, del alemán Insgegentil Verkehren, no, Verkehren. Por ejemplo, si decía Dios lo proteja, el espíritu maligno añadía rápidamente un no. Nota número 30. Compárese al similar mecanismo de las consabidas ocurrencias sacrílegas de las personas piadosas. Oh. A ver, a ver, a ver. Es que esto de espíritu maligno me sonó hasta como cartesiano. Espíritu maligno. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Si dudo, pienso. Pienso, luego existo. Un pobre Descartes, pero bueno. Pienso. Una de esas veces le vino la idea de blasfemar, pues entonces sin duda se colaría una contradicción. En esta ocurrencia se abrió de paso la intención originaria, reprimida o suplantada por la plegaria. Es decir, qué bonito sería blasfemar. No, 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 ¿cómo puedo pensar eso? Vamos a rezar. Plegaria, plegaria, plegaria. A ver, dice el texto. En semejante aprieto halló la solución de cortar las plegarias y sustituirlas mediante una fórmula breve, construida a partir de la mezcolanza de las letras o las sílabas iniciales de plegarias diferentes. Y luego la declaraba tan rápido que nada podía meterse entre medio. Del alemán, disculpen mi alemán, das Visionfahren, algo así. Una vez me trajo un sueño que contenía la figuración del mismo conflicto en su transferencia al médico. Lo que sigue se destaca, es decir, lo que sigue es el sueño. Mi madre ha muerto. Quiere presentar sus condolencias, pero tiene miedo de producir la risa impertinente, se destacan esas palabras, ya que repetidas veces ha mostrado a raíz de casos luctuosos. Por eso prefiere escribir con una tarjeta con un P.C. Pero esas letras se le mudan al escribirlas en P.F. Asterisco y nota 31. A ver, ahí sí no entendí nada. Asterisco. Abreviaturas corrientes de pour condoler, mis condolencias, y pour féliciter, mis felicitaciones, respectivamente. Es decir, yo queriendo presentarme a la viuda y decir mis condolencias. MC, mis condolencias. Le escribo mejor MF, mis felicitaciones, y se la doy. Oh, y ese fue el sueño del paciente. La nota 31 al respecto de este sueño dice: este sueño esclarece la tan frecuente risa compulsiva en ocasiones del duelo, considerada enigmática. Llegamos ya a la página 153, no le digan a nadie, pero es la última de este apartado. Nos dice la querella, es decir, la disputa, la lucha de sus sentimientos hacia su dama era demasiado nítida para que pudiera sustraerse del todo a su percepción consciente. Si bien es cierto que de las exteriorizaciones compulsivas de esa querella tenemos derecho a inferir que él no poseía la estimación correcta sobre la profundidad de sus mociones negativas, es decir, hostiles. 10 años atrás, la dama había respondido con un no a su primer cortejo. Desde entonces, y también dentro de su saber, alternaron del alemán
disculpen mi alemán, wechseln, cambiaron de vía, alternaron o cambiaron de vía, épocas en que creía amarla intensamente con otras en las que sentía indiferencia hacia ella. Cuando en el curso del tratamiento debía dar un paso que lo aproximaría a la meta del cortejo, su resistencia solía exteriorizarse primero con el convencimiento de que en verdad no la quería tanto. Convencimiento que, por cierto, era vencido enseguida. Cierta vez que a ella una grave enfermedad la postró en cama, lo cual provocó la más extrema simpatía de él, viéndola le irrumpió el deseo. Que permanezca así, siempre, yacente, es decir, en cama. Él se interpretó esta ocurrencia mediante el sofístico malentendido de que solo le deseaba una enfermedad perpetua para librarse de la angustia de unos ataques repetidos de enfermedad que él no podría soportar. Oh, qué buen alma. No, bueno, qué piadoso el sujeto, así. Sofístico malentendido. Aquí el doctor Freud se vio lindo, ciertamente. Nota 32. No hay que dejar de lado, dice Freud, la contribución de otro motivo a esta ocurrencia obsesiva, el deseo de saberla, inerme, detenida, frente a sus propósitos. Es decir, chiquita, no te me escapas. ¿Por qué? Porque estás enferma, estás malita, no te vas a ir. No tienes a nadie más que te atienda. Y, yo, alma caritativa, deseo, por supuesto, ya hemos notado eso justamente, que en el pensamiento se esconde un deseo, el de quien lo gesta, y esto también nos permite ubicarnos en otro contexto. Continúa el texto. En ocasiones, su fantasía se ocupaba de sueños diurnos, que él mismo discernía como, entre comillas, fantasías de venganza, y de los cuales se avergonzaba. Como creía que ella atribuiría gran valor a la posición social de un cortejante, fantaseaba que ella se había casado, del alemán heiraten, con un alto funcionario. Entraba él entonces en la misma oficina y progresaba allí mucho más que aquel, que pasaba a ser subordinado suyo. Un día este hombre comete una acción prohibida. La dama cae a sus pies. Lo conjura para que salve a su marido. Él se lo promete. Le revela que solo por amor a ella ha entrado en esa oficina, porque ha previsto un momento así. Ay, no, hombre. Le dice que ahora, con la salvación de su marido, ha cumplido su misión, que renuncia a su puesto. ¡Wow! No, bueno, ni Cristo, ¿eh? Vamos a continuar con el texto. En otras fantasías cuyo contenido era hacerle un gran servicio, etcétera, sin que ella supiese que era él quien se lo prestara. Reconocía meramente la ternura sin apreciar que el origen y tendencia de su magnanimidad era reprimir o suplantar la manía de venganza, siguiendo el modelo del conde de Montecristo, de Dumas, de Alejandro Dumas, ¿vale? Por lo demás, confesó que en ocasiones estaba bajo impulsos muy nítidos de hacerle algo a la dama por él admirada. Ellos callaban las más de las veces en presencia de ésta y reaparecían en su ausencia. Fin del apartado E. ¿Cómo se llamaba? Algunas representaciones obsesivas. A ver. Algunas representaciones obsesivas y su traducción. Eso de la traducción lo había omitido yo. Oh, qué cosas. Finalizamos entonces por hoy. Cuídense mucho.
Nos estamos viendo pronto mientras yo voy a acabar con este delicioso chocolate y me voy a poner a escribir. Bienaventurados. Los divos. Bye. A ver, ahí estoy. Bye.